¿Cómo proteger tus propiedades contra fraudes? ¿Cómo protegerte de los estafadores? Hola inversionistas en bienes raíces, exitosos y exitosas. En este video te voy a dar poderosos consejos para que tú resguardes esa propiedad que tal vez por mucho sacrificio y muchos años has podido adquirir. Si tú posees alguna propiedad que está tal vez descuidada, abandonada, toma precauciones para evitar que sea ocupado indebidamente o tal vez vendido por un tercero. Así vas a evitar un largo y molestoso proceso de recuperación. Como tú sabes, has escuchado algún consejo, más vale un mal arreglo que un juicio bien ganado. Te voy a dar las recomendaciones para no llegar a ninguna de las dos. Si tú eres dueño de una propiedad o terreno, que cualquier razón tal vez, o tienes algún motivo y está desocupado, ten mucho cuidado, pues una desatención podría provocar el paracaidismo o fraudes inmobiliarios de delincuentes que pretendan vender propiedades que no les pertenecen. Si nosotros hablamos de los terrenos, las casas solas, predios y casas descuidadas, tal vez que tienen deudas en el impuesto predial, estas propiedades son blancos de defraudadores. ¿Por qué? Lo tienen abandonado en sus impuestos. Primero es importante tener el título de propiedad a tu nombre como dueño. Con eso tú vas a tener la legitimidad para realizar un proceso de recuperación. Tal vez ante una eventual ocupación de un tercero, él no va a tener el derecho sobre ese inmueble porque ya lo has inscrito. En caso de una herencia, por ejemplo, es importante ya realizar los trámites necesarios para transferir esa propiedad, hacer ya ese anticipo de legítima, hacer el testamento. Es muy importante también para evitar problemas posteriores. Evita la impresión de esa propiedad que está abandonada. Si es un terreno, una recomendación: coloca un cerco, ya delimítalo y dale mantenimiento, no lo abandones. Si es una casa y no la estás ocupando, no la estás alquilando, cierra bien las puertas, asegura las ventanas. Otra medida que puedo recomendarte es efectuar la inmovilización de la partida registral de ese predio. Ahora tú sabes que todo está interconectado. Esto se hace ante un notario y se congela el movimiento documentario de la propiedad sobre la que se declara que no tienes intención de venderlo, evitando así cualquier intento de estafa o que alguna propiedad o alguna otra persona esté moviendo algunos documentos tal vez falsos. Otra recomendación también, tú no sé si has visto ahí, tú también puedes hacerlo: coloca un letrero que diga no está en venta o tal vez propiedad privada. Importante, preséntate con los vecinos para solicitarles apoyo en caso de que detecten cualquier comportamiento sospechoso de alguna persona que quiere ingresar o está merodeando o tal vez ha forzado la puerta, están viendo que están ingresando. Puedes decirle que solo tú vas a ingresar, conócete con los vecinos. Bueno, esto también no es un sustituto para que el monitoreo constante de tus propiedades estén haciendo los vecinos. Es una recomendación adicional, que no necesariamente de eso va a ser decisivo que los vecinos estén cuidando tu propiedad. Pero sí es importante también, en función al país donde tú estás, una protección registral. Por ejemplo, en el Perú existe la alerta registral, alerta inmobiliaria. Es un sistema que nos notifica en el caso de que una propiedad esté siendo objeto de una anotación, un inicio de operación, es decir, que alguien se esté involucrando en una venta potencial. Te van a alertar, te van a avisar como tú, como propietario. Es interesante entonces registrar nuestra propiedad, que ya tenga su partida registral. El desalojo puede llegar a provocar problemas de recuperación para ti como propietario. Por regla general, obviamente, la propiedad no se pierde si ya la tienes inscrita, tienes los documentos. Pero los procesos de recuperación de esa posesión pueden demorar mucho tiempo y pueden ser muy costosos. Entonces es mejor prevenir que lamentar. No abandones tu propiedad, como dicen. El que tiene tienda, que la atienda. Cuéntame acá si tienes alguna experiencia de algún fraude. ¿Qué consejos también tú puedes dar o estrategias para evitar fraudes? Voy a leer tus comentarios en esta comunidad. Estamos para apoyarnos, para compartir información
déjame un like, suscríbete a nuestro canal de inversiones en bienes raíces. Soy Ever Espinosa y te invito a ingresar a nuestra universidad online de bienes raíces, donde enseñamos más de 25 técnicas de inversión, manejo de la banca, manejo de impuestos, técnicas donde tú vas a generar grandes ganancias con asesoramiento de abogados, ingenieros, arquitectos, equipo contable, donde nosotros te apoyamos a hacer tus primeras inversiones y puedas generar grandes ganancias. Tenemos nuestro entrenamiento desde el nivel básico, intermedio y avanzado. Lo más interesante, que nosotros respondemos todos los días tus preguntas, tus dudas, tus consultas. El momento que estás ingresando a la cancha, vamos a apoyarte, estamos ahí todos los días apoyando a nuestros alumnos y como verás, hay grandes testimonios de éxito, donde no te dicen que el curso fue bonito, generan grandes ganancias por tomar esta excelente decisión. Lo más importante, tenemos una comunidad privada, donde en este equipo yo hago transmisiones exclusivas, mentorías, juntamente con un equipo de profesionales. Happy Group maneja un gran grupo de profesionales donde dominamos todas las inversiones en bienes raíces, desde lotizaciones, construcción, propiedades con litigio, derechos de posesión, todo lo que es zonificación, parámetros urbanos, licencias de construcción, en todas las estrategias que nosotros enseñamos de mínima inversión y máxima ganancia. En la descripción del video estoy dejando los números de nuestros asesores para que tú te contactes con nosotros y ayudarte a responder tus dudas y generes grandes ganancias. Te invito a este fascinante mundo de los bienes raíces. Todas las personas deberían aprender de esta industria, porque tarde o temprano te vas a ver involucrado con una inversión inmobiliaria. Tu familia construye, muchos trabajan para tener una casa. No es necesario tener 10 años de trabajo y sacrificio para tener una propiedad. Tú puedes tener una propiedad al año si te entrenas con Happy Group. Bien, mis amigos, leo tus comentarios, déjame un like, suscríbete a nuestro poderoso canal de inversiones en bienes raíces y nosotros seguimos llevando esta educación financiera. Bueno, ahora tú ya sabes cómo evitar un fraude, hemos dado algunos consejos, de hecho que en nuestra universidad virtual tenemos, wow, toda la torta, no te quedes con las migajas. Nos vemos en un próximo poderoso video aquí en nuestro canal de Happy Group, Ever Espinosa.